Tipos de reacciones químicas. Ya habíamos visto que una reacción química va a ser el proceso por medio del cual una o más sustancias se combinan para transformarse en nuevas formas y en diferentes sustancias. Las reacciones químicas las vamos a dividir en 4 tipos: combinación o síntesis, descomposición o de análisis, simple sustitución o desplazamiento sencillo y doble sustitución. La primera es las reacciones de combinación o de síntesis. En estas son aquellas reacciones en las que vamos a tener dos sustancias que se van a combinar para formar un solo producto. La reacción general es A más B, nos va a formar el compuesto AB. Observen cómo de dos compuestos diferentes vamos a obtener un tercero que va a ser totalmente diferente al compuesto A y al compuesto B. De forma análoga, les puedo decir que este tipo de reacciones yo les llamo de manera personal el de matrimonio. Hagan de cuenta que tenemos al hombre que se enamora de una mujer, que sería A más B, y forman un nuevo producto. Eso es en las reacciones de combinación o de síntesis. Ejemplo. Tenemos el sodio más el cloro, nos va a formar cloruro de sodio. Observen que tenemos dos elementos que al combinarse van a formar un nuevo producto, que es totalmente diferente a los anteriores. Por ejemplo, el cloro es un elemento muy tóxico, que si ustedes lo llegan a ingerir, les va a causar hasta la muerte. Sin embargo, en combinación con el sodio, es cloruro de sodio y se forma una sal. Esta sal es la que ustedes utilizan en casa para darle sabor a sus alimentos y no les causa ningún peligro. Vean cómo las propiedades cambian totalmente en una reacción química cuando se forman los productos. Otro ejemplo es el óxido de sodio. Al combinarlo con agua, formamos el hidróxido de sodio. De dos compuestos formamos uno solo. Y finalmente el tercer ejemplo es el óxido de cloro más agua, formamos perclorato de hidrógeno. El siguiente tipo de reacción es de descomposición o de análisis. Esta es la forma opuesta de una reacción de análisis, es decir, de un solo compuesto lo vamos a romper para formar dos compuestos diferentes. Entonces la ecuación química sería AB, nos va a formar mediante energía, se va a romper esta molécula o este compuesto para formarnos A más B. A esta yo le llamo, como su nombre lo dice, de descomposición. Le llamo el famoso reacciones de divorcio. Tenemos al hombre y a la mujer, que sería A y B, que cuando se acaba el amor, desafortunadamente se rompe la relación y se separan. A este tipo entonces serían reacciones de descomposición o de análisis. Ejemplo. El óxido de mercurio, al tenerlo en estado sólido y se le agrega una energía, se va a descomponer en mercurio y en oxígeno. O, por ejemplo, el carbonato de cadmio, al agregarle calor, se va a descomponer para formar óxido de cadmio y dióxido de carbono en forma gaseosa. El tercer tipo de reacción son las reacciones de desplazamiento simple o desplazamiento sencillo. En este tipo de reacciones vamos a tener un compuesto que al combinarse con otro se va a sustituir de una manera. Por ejemplo, tengo el compuesto A más el compuesto BC y nos va a formar AC más B. Si se dan cuenta, A va a desplazar a B. Lo va a quitar de C para quedarse con C y formar un nuevo compuesto. Por eso es de desplazamiento simple o sencillo, porque solamente un elemento va a desplazar a otro para formar un nuevo compuesto. A ese tipo de reacción lo vamos a visualizar de manera análoga con la infidelidad. Tenemos el matrimonio BC que llega A
y va a desplazar a B para quedarse con C. Ejemplos. Tenemos el sulfato de hierro más el calcio. Observen que llega el calcio y va a desplazar al hierro para quedarse con el sulfato, creando sulfato de calcio más hierro. En el segundo ejemplo tenemos el nitrato de plata más el cobre. El cobre lo que va a hacer es desplazar a la plata para quedarse con el nitrato y formar nitrato de cobre más plata. Como pueden observar, solamente tenemos un elemento que va a llegar a desplazar a otro de la molécula. Y finalmente tenemos las reacciones por doble sustitución. En estas, lo que se va a llevar a cabo son entre compuestos más complicados, es decir, compuestos o moléculas complejas que al formarse van a sustituirse entre ellos mismos. Por ejemplo, tenemos el catión 1 y anión 1 que van a formar una molécula, más el catión 2 con el anión 2. Lo que va a pasar en esta reacción es que se van a compartir, van a intercambiar las parejas. Catión 1 se va a ir con anión 2 y el catión 2 va con el anión 1. Recuerden que en las moléculas siempre vamos a tener un catión y un anión, es decir, las moléculas tienen carga. Van a ser aquellos que sean positivos con los negativos. Y sí, aquí tenemos felices los cuatro. Yo le llamo la reacción de felices los cuatro porque es el intercambio de parejas. Ejemplos. En algunas reacciones se forman por precipitación. Tenemos el cloruro de hierro y el hidróxido de amonio. Vean cómo el hierro va a desplazar al amonio para quedarse con el hidróxido. Y el amonio se va a quedar con el cloro, formando ahora el hidróxido de hierro más el cloruro de amonio. O también tenemos reacciones de formación o desprendimiento de gas. Por ejemplo, el carbonato de calcio más el ácido clorhídrico. El cloro se va a ir con el calcio y el carbonato se va a ir con el hidrógeno para formar dos sustancias. Se van a formar el cloruro de calcio más agua más dióxido de carbono. No necesariamente van a tener que formarse dos moléculas, sino también pueden formarse hasta 3 moléculas. Por eso son para reacciones mucho más complejas.